La mañana en que mi hijo trajo a Clara a casa por primera vez, yo estaba cuerpo a tierra bajo el fregadero de la cocina, intentando arreglar una tubería que no dejaba de gotear. Tenía las manos manchadas de grasa y llevaba puesta una camisa de franela vieja, de esas que ya están rasgadas por los años de uso en el taller. Oí abrirse la puerta principal y la voz de Nacho resonando en el pasillo. «Papá, ya estamos aquí». Me tomé mi tiempo para terminar de apretar bien la junta en esta vida. Si no dejas las cosas bien cerradas desde el principio, luego siempre hay fugas. Cuando por fin salí de allí debajo, Clara me estrechó la mano con una cortesía algo forzada. Sus ojos recorrieron rápidamente la estancia, haciendo un inventario silencioso. El sofá desgastado por las siestas, el televisor que ya tiene sus años, la pila de libros de la biblioteca municipal sobre la mesa de café. Sonrió de esa manera condescendiente en que sonríe la gente que cree que ya ha sacado sus propias conclusiones solo con mirar el envoltorio. Yo le devolví la sonrisa y no dije nada. Aquello fue hace 18 meses. Si aquel día hubiera corregido su suposición, todo lo que vino después habría terminado de forma muy distinta. No por mi orgullo, sino por su propia ambición. Me llamo Daniel Gómez. Tengo 67 años y conduzco un todoterreno de 2009 con una grieta en el parabrisas que llevo queriendo arreglar desde hace 3 inviernos, pero que siempre acabo posponiendo. Compro mis vaqueros en las rebajas del Alcampo y yo mismo me encargo de segar el césped del jardín los domingos por la tarde. Los martes por la mañana, camino hasta la cafetería de la calle principal, me siento en la misma banqueta de siempre y tomo el mismo desayuno desde hace 20 años. Una tostada con tomate y aceite de oliva virgen extra y un café solo bien cargado. Es mi ritual, mi pequeña parcela de orden en el mundo. Lo que Clara no sabía, y lo que yo decidí conscientemente no contarle, es que tengo 8 propiedades residenciales repartidas por esta provincia. Compré la primera en 1987 con el dinero que ahorré haciendo turnos dobles en la fábrica, privándome de vacaciones y lujos innecesarios. Compré la segunda apenas 2 años después. Para cuando Nacho estaba en el instituto, ya tenía 4 en cartera. Cuando mi esposa, Elena, falleció hace 11 años, me dejó su mitad de todo lo que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo. Y seguí construyendo. Despacio, con ese cuidado meticuloso con el que se hacen las cosas cuando nadie te ha regalado nada. 8 propiedades, 31 unidades de alquiler en total. Todas ellas pagadas, sin una sola carga hipotecaria. Nunca hablábamos de ello fuera de casa. Elena y yo estuvimos de acuerdo desde el primer día. El patrimonio no se exhibe, simplemente se tiene para dar seguridad. Nacho creció sabiendo que vivíamos con comodidad, pero nunca conoció los números específicos ni la magnitud de lo que poseíamos. Mi plan era sentarme con él debidamente un día, con las escrituras y los documentos del fideicomiso delante, y explicarle todo paso a paso para que supiera gestionar su legado. Estaba esperando el momento adecuado, ese punto de madurez necesario. Y seguía esperando cuando me anunció que él y Clara se habían comprometido. Recuerdo estar sentado en el coche, justo en la entrada de casa, después de que me llamara por teléfono para darme la noticia. Me quedé allí, con el móvil aún en la mano y el motor apagado. No era que Clara me cayera mal, apenas la conocía lo suficiente. Pero algo que dijo Nacho se me quedó grabado como una astilla. Me dijo, riendo. Papá, ella dice que es muy tierno lo sencillo que vives, que le encanta tu humildad. Lo decía como si fuera un cumplido, como si mi vida fuera una especie de postal costumbrista. Pensé en corregirlo en ese mismo instante. Pensé en decirle: Nacho, deja que te cuente un par de cosas sobre lo que tú llamas sencillez y lo que yo llamo libertad financiera. En lugar de eso, tragué saliva y respondí: es muy amable por su parte. Y dejé que el malentendido echara raíces. La boda se celebró en octubre.
Fue una ceremonia pequeña y agradable en una finca a las afueras, rodeada de olivos centenarios y decorada con guirnaldas de luces que le daban un aire de cuento. Me senté en la mesa presidencial, hice un brindis corto pero sincero y apenas bebí una sola copa de cava. Clara estaba radiante, pero bajo esa luz de felicidad vi algo más. Nacho se veía feliz, con esa seguridad ingenua que tienen los hombres jóvenes cuando creen que ya tienen el mapa de la vida resuelto. Sus padres estaban allí, presidiendo la otra mitad del salón. Su padre, Gerardo, es un promotor inmobiliario comercial que se mueve por la zona de Madrid, un hombre de trajes caros y gestos medidos. Su madre, Patricia, llevaba demasiadas joyas para una boda de campo y me preguntó 2 veces a qué me dedicaba antes de jubilarme, como si buscara un título que encajara en su esquema social. Mantenimiento, le respondí con total honestidad. Ella asintió con una mezcla de lástima y desinterés, y pasó rápidamente a buscar a alguien que le pareciera más influyente. Observé a Gerardo con atención esa noche. Era el tipo de hombre que escanea una habitación de la misma forma que un arquitecto escanea un solar vacío. Calculando metros cuadrados, midiendo rentabilidades, buscando qué se puede mejorar, comprar o absorber. Él y Clara tenían exactamente los mismos ojos, no eran ojos malvados, en absoluto, eran simplemente ojos que nunca dejaban de trabajar, que siempre estaban haciendo cuentas. Los primeros 3 meses tras el enlace fueron inusualmente tranquilos. Nacho y Clara se instalaron en su piso al otro lado de la ciudad, un alquiler que yo sabía que les costaba más de lo que admitían. Venían a comer los domingos cada 2 semanas. Clara se comportaba de forma encantadora. Se interesaba por mi tensión arterial, elogiaba cualquier guiso que yo hubiera preparado y siempre se ofrecía a recoger la mesa. No tenía ninguna queja real sobre su trato. Sin embargo, un domingo de enero, mientras tomábamos el café, me preguntó con una curiosidad muy ensayada cuánto tiempo llevaba viviendo en esta casa. Le dije que 31 años. Debe de guardar muchos recuerdos aquí dentro, comentó con un tono suave. Le respondí que sí, que cada rincón tenía su historia. Ella añadió entonces, como quien lanza un comentario al aire sin importancia, que el valor del suelo en el barrio había subido de forma estratosférica en la última década. ¿No has pensado nunca en mudarte a algo más funcional, Daniel? ¿Quizás un piso moderno que requiera menos mantenimiento y te dé menos trabajo? Miré a Nacho. Mi hijo estaba extrañamente concentrado en su plato, evitando mi mirada. Respondí que la casa me venía perfectamente y que me gustaba ocuparme de mis cosas. Ella forzó una sonrisa perfecta y dijo: Claro, por supuesto, solo quería asegurarme de que estuvieras cómodo y no te vieras superado. Lo dijo con tanta calidez que, si no hubiera pasado décadas negociando contratos y leyendo entre líneas, me lo habría creído. Pero yo estaba prestando mucha atención y el juego no había hecho más que empezar. 3 semanas después, Nacho me llamó un miércoles por la tarde. Había algo en su tono, una vacilación ensayada, antes de soltar la frase. Papá, Clara y yo hemos estado hablando. Con los años, he llegado a interpretar esas palabras de la misma manera que un marinero entiende un cambio brusco en la presión atmosférica. Cada vez que las pronunciaba, sabía que un frente de tormenta estaba a punto de descargar sobre mi tejado. Me soltó que Clara había comentado, con esa preocupación tan suya, que tal vez me vendría bien un poco de apoyo con la gestión de mis finanzas personales. Se apresuró a matizar que no es que pensaran que algo iba mal, ni mucho menos, sino que gestionar un patrimonio, por pequeño que ella creyera que era, a mi edad podía volverse una carga innecesaria y farragosa. Dijo que el padre de Clara, Gerardo, conocía a un asesor financiero de esos que tienen despacho en el barrio de Salamanca, alguien muy reputado que, según ellos, me daría tranquilidad al sentarme a hablar. Escuché el silencio al otro lado de la línea y le pregunté a Nacho con calma. ¿Y de quién es la tranquilidad de la que estás hablando exactamente, hijo? Él soltó una risa nerviosa,
de esas que delatan la incomodidad de quien sabe que está pisando terreno pantanoso, y respondió: «Papá, por favor, solo queremos asegurarnos de que estés bien atendido». Le di las gracias con la misma cortesía gélida de siempre y le dije que lo consultaría con la almohada. Nada más colgar, marqué el número de Álvaro, mi abogado. Álvaro y yo compartimos banco en la misma parroquia desde hace 15 años. Es un hombre que entiende el valor del silencio de la propiedad privada. Él fue quien redactó la actualización de mi testamento hace 6 años. Conoce al dedillo cada finca, cada usufructo y cada documento de los fideicomisos que Elena y yo blindamos en su día. Cuando le puse al corriente, Álvaro guardó un silencio profesional durante unos segundos. Luego, con esa voz pausada de quien ha visto 1000 herencias romperse, me preguntó: «Daniel, ¿quieres que empecemos a mover ficha?». Mi respuesta fue clara: «Todavía no, Álvaro». Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, qué era lo que buscaban bajo el fregadero de mi vida. Le pedí que mantuviera su agenda abierta para las próximas semanas. Él, como buen amigo, no necesitó más explicaciones. Durante el mes de febrero, Clara empezó a dejarse caer por casa sin avisar. Siempre traía alguna excusa de compromiso. Devolver un tupper de cristal, traer un cargador que Nacho se había olvidado o simplemente pasar a saludar porque estaba por la zona. Entraba, se sentaba a la mesa de la cocina, tras unos minutos de charla trivial, acababa virando la conversación hacia temas que ella consideraba de alto nivel. Me lanzaba preguntas que pretendían ser casuales sobre cómo gestionaba el pago del IBI, si tenía un planificador financiero o si, dada mi situación de jubilado, había valorado los beneficios de una hipoteca inversa. Mencionó, como quien no quiere la cosa, que su padre había ayudado a muchos vecinos de su urbanización, gente ya entrada en años, a estructurar sus activos de una manera más eficiente. Pronunciaba la palabra eficiente con una sonrisa, como si me estuviera ofreciendo un regalo envuelto en papel brillante. Yo la miraba, saboreando mi café, le respondía que a mí me gustaba mantener las cosas sencillas, sin complicaciones. Ella sonreía al oír eso, confirmando en su mente la imagen del anciano modesto que no entiende cómo funciona el mundo moderno. Quiero que quede algo muy claro. No fui cruel con ella. No le puse trampas ni fingí un principio de demencia para burlarme. Simplemente me limité a responder a sus preguntas con una honestidad quirúrgica, sin ofrecer ni un ápice de información que no hubiera solicitado expresamente. Tengo 67 años, no soy un anciano senil. Llevo lidiando con juntas de propietarios, liquidaciones de impuestos, contratos de arrendamiento complejos desde mucho antes de que ella terminara el instituto. Pero Clara ya había decidido qué etiqueta ponerme. El día que me vio con la camisa rota bajo el fregadero, yo no sentía la más mínima necesidad de actualizar su base de datos. En marzo, el asedio se volvió directo. Se sentó frente a mí en la cocina, rodeando una taza de café caliente con ambas manos, me soltó: «Daniel, espero que no te moleste que sea tan directa. Pero esta casa, ¿la tienes ya libre de cargas o todavía arrastras alguna hipoteca?». Le aseguré que no había hipoteca alguna. Vi cómo sus dedos hacían un pequeño tamborileo sobre la cerámica de la taza. Me preguntó cuándo había terminado de pagarla. Al decirle que fue en 2003, sus ojos brillaron con un cálculo rápido. Comentó que era una suerte inmensa, que una propiedad totalmente pagada en un barrio que se ha revalorizado tanto en la última década valía una auténtica fortuna hoy en día. Luego me soltó el anzuelo. ¿Estás al tanto de por cuánto se están vendiendo los chalés similares al tuyo por aquí cerca? Le dije que tenía una idea aproximada, nada más. Fue entonces cuando sacó la artillería pesada de su padre. Dijo que la empresa de Gerardo estaba siendo muy activa en la zona, que, si alguna vez sentía la curiosidad de tener una valoración profesional e informal solo para saber mi posición real, él estaría encantado de pasarse a echar un vistazo. Sin presiones, Daniel, entre familia, añadió. Le di las gracias, le dije que era un detalle muy considerado, que lo tendría en cuenta. Cuando se marchó,
Me quedé de pie junto a la ventana del salón, oculto tras la cortina, observando cómo se subía a su coche. No arrancó de inmediato. Se quedó allí sentada un par de minutos, gesticulando mientras hablaba por el móvil. No necesitaba ser adivino para saber a quién estaba llamando ni qué balance de situación estaba transmitiendo al otro lado de la línea. El tablero ya estaba dispuesto. Abril trajo a Nacho a mi puerta un sábado por la mañana, solo. Entró con paso vacilante y se sentó a la mesa de la cocina. Tenía esa mirada que solía poner de niño cuando estaba a punto de pedir algo que ya sabía de antemano que era complicado. Apretaba la mandíbula de cierta manera, evitando el contacto visual y fijando la vista en el hule de la mesa en lugar de mirarme a mí. Me dijo que Clara había estado investigando un poco por su cuenta y que esperaba que yo, al menos, la escuchara. Le dije que adelante, que le escuchaba. Dijo que, según lo que Clara había consultado, la carga del impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, en una casa de estas dimensiones podía acabar siendo asfixiante para alguien con ingresos fijos de jubilado. Añadió que su padre había sugerido una estructura en la que la titularidad de la casa podría transferirse a una sociedad limitada, SL, por motivos de optimización fiscal. Se apresuró a decir: nada más, papá, asegurando que aquello era solo para protegerme y que el propio Gerardo avalaría la constitución de la sociedad si yo necesitaba ayuda con los trámites. Miré fijamente a mi hijo y le hice la pregunta clave. Nacho, ¿quién figuraría como dueño de esa sociedad? Volvió a bajar la vista y respondió que se planteaba como una estructura conjunta. Yo y ellos dos. Le pedí que me lo repitiera despacio. Se frotó la nuca con nerviosismo y explicó que era una forma de que la familia gestionara el patrimonio de manera colectiva, que su suegro hacía este tipo de operaciones financieras todo el tiempo y que, sencillamente, era una planificación inteligente para el futuro. Le pregunté directamente si la idea era suya o de Clara. El silencio que siguió fue su única respuesta, y para mí, fue más que suficiente. Le dije que necesitaba meditarlo y le pedí un par de semanas de margen. Pareció aliviado por obtener una demora en lugar de un no rotundo. Me dio un abrazo antes de marcharse y yo lo sujeté un segundo más de lo habitual. Seguía siendo mi hijo, pero se estaba metiendo en un lodazal sin ser consciente de ello. Esa misma tarde llamé a Álvaro. Le dije que había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Pasamos 3 tardes de esa semana revisándolo todo al milímetro. Él preparó la documentación actualizada que demostraba la titularidad clara de mis 8 propiedades, todas integradas en una estructura de fideicomiso que Elena y yo habíamos blindado años atrás. Era una estructura mucho más robusta y eficiente que cualquier cosa que Gerardo pudiera haber imaginado, y nombraba a Nacho como único beneficiario con un lenguaje jurídico impenetrable. Ningún cónyuge presente o futuro podría acceder, reclamar o transferir activo alguno sin el consentimiento explícito de Nacho y el aval de un asesoramiento legal independiente. Elena siempre fue previsora, quería que todo estuviera atado y bien atado. Álvaro redactó también un resumen de una sola página, una visión general en lenguaje llano de cada activo que yo poseía, y sugirió que lo compartiera cuando llegara el momento oportuno. Lo guardé en una carpeta en el cajón de mi escritorio. En mayo, Clara me pidió si podía traer a su padre para que nos conociéramos formalmente. Dije que, por supuesto. Gerardo llegó un sábado por la tarde al volante de un coche de alta gama cuyo emblema brillaba bajo el sol. Iba impecablemente vestido, se mostró encantador y me dio un apretón de manos firme, de esos que se ensayan ante el espejo para transmitir confianza. Admiró la casa con aire experto, comentando que tenía una buena base y que la parcela era de un tamaño excepcional para esa calle en concreto. Nos sentamos en el salón y Gerardo tomó la palabra. Habló largo y tendido sobre las fluctuaciones del mercado, la planificación sucesoria, el patrimonio generacional y, por supuesto, la eficiencia fiscal. Era hábil con el lenguaje técnico. En otras circunstancias, me habría resultado una charla profesional muy estimulante.
Entonces, con un gesto ceremonioso, desplegó un documento sobre la mesa de café. Era el borrador de los estatutos de una sociedad limitada. Mi nombre aparecía como socio fundador con una participación del 40%. Las participaciones de Clara y Gerardo, sumadas, alcanzaban el 60%. Los activos que se aportarían incluían esta casa, descrita como mi residencia principal. Gerardo lo explicó con una paciencia casi didáctica, insistió en que era una medida puramente protectora, que yo seguiría viviendo allí todo el tiempo que quisiera y que la sociedad simplemente facilitaría la gestión familiar del activo, evitando así los costosos y farragosos trámites de herencia. Dijo, mirándome a los ojos, que era exactamente lo que él haría por su propio padre. Observé el papel durante un breve silencio. Luego, miré a Gerardo y le pregunté qué sabía exactamente sobre mi situación financiera. Respondió que solo lo que Clara le había transmitido. Que era un hombre jubilado, con una pensión fija y una casa ya pagada. Asentí lentamente. Le pregunté si se había molestado en hacer alguna averiguación por su cuenta. Admitió que no lo había considerado necesario. Me levanté pidiendo disculpas por un momento. Fui a mi escritorio, saqué la carpeta del cajón, regresé al salón y me senté. Coloqué mi carpeta sobre la mesa de café, justo al lado de su borrador de sociedad, y le dije que, antes de seguir hablando de estatutos, quería compartir una información con él. El mes de abril trajo a Nacho a mi puerta un sábado por la mañana, y venía solo. Entró en la cocina con esa pesadez en los hombros que delata a quien lleva una carga que no le pertenece. Se sentó a la mesa y puso esa mirada que solía tener de niño cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que era un error. Apretaba la mandíbula de forma mecánica y fijaba la vista en cualquier punto del hule antes que mirarme a los ojos. Me soltó que Clara había estado haciendo sus propias indagaciones y que esperaba que, al menos, yo tuviera la mente abierta para escucharla. Según su teoría, el recibo del IBI de una casa de este porte y en esta zona acabaría siendo una soga al cuello para alguien que solo cuenta con una pensión de jubilado. Dijo que su suegro había sugerido una maniobra inteligente. Transferir la titularidad de la vivienda a una sociedad limitada, SL, por puros beneficios fiscales. Añadió un nada más, papá cargado de una urgencia casi defensiva, asegurándome que esto me blindaría y que el propio Gerardo se encargaría de avalar y gestionar la constitución de dicha sociedad para que yo no tuviera que mover un dedo. Miré a mi hijo a los ojos, buscando al niño que fue, y le pregunté quiénes figurarían exactamente como administradores y dueños de esa sociedad. Bajó la cabeza y admitió que se planteaba como una estructura compartida. Yo y ellos dos. Le pedí que me lo repitiera despacio, saboreando cada palabra. Se frotó la nuca, un gesto que siempre ha hecho cuando está bajo presión, y balbuceó que era la mejor forma de que la familia gestionara el patrimonio de manera colectiva y profesional. Le pregunté sin rodeo si aquello era una inquietud suya o si venía dictado por Clara. Su silencio prolongado y su incapacidad para sostenerle la mirada a su padre fueron la única respuesta que necesité. Le dije que necesitaba meditarlo con calma y le pedí un par de semanas de tregua. Se le vio aliviado, como si le hubiera quitado un peso de encima al no darle un no rotundo de entrada. Al despedirse, me dio un abrazo y yo lo retuve un par de segundos más de lo habitual. Al fin y al cabo, seguía siendo mi hijo y me dolía ver cómo se estaba metiendo en un avispero sin tener la menor idea de dónde se estaba metiendo. Esa misma tarde llamé a Álvaro. Pasamos 3 tardes de esa semana en su despacho, rodeados de carpetas y café frío, revisando cada cláusula. Álvaro preparó un dossier impecable que certificaba la titularidad de mis 8 propiedades, todas ellas integradas en un fideicomiso familiar que Elena y yo habíamos blindado hacía décadas. Era una arquitectura financiera mucho más sofisticada y eficiente que cualquier cosa que Gerardo pudiera proyectar en sus sueños más ambiciosos, y nombraba a Nacho como heredero universal bajo unas condiciones que impedían que cualquier cónyuge o tercero pudiera enajenar los activos sin un consentimiento explícito y un peritaje judicial.
Álvaro redactó un resumen ejecutivo de una sola página, con un lenguaje que hasta un niño entendería, detallando cada activo. Lo guardé bajo llave en mi escritorio. En mayo, Clara trajo finalmente a su padre. Gerardo desembarcó de su coche de alta gama como quien llega a inspeccionar una obra, impecablemente trajeado y con un apretón de manos estudiado para transmitir una falsa cercanía. Se dedicó a admirar la carpintería y la luz de la casa mientras lanzaba frases hechas sobre planificación sucesoria, herencias y optimización del patrimonio. Poco después, en el salón, desplegó sobre la mesa de café un borrador de los estatutos de la nueva sociedad limitada. Mi nombre figuraba con un 40% de las participaciones. Clara y Gerardo, en bloque, sumaban el 60%. La aportación principal para la sociedad era, casualmente, mi casa. Gerardo me explicó con tono paternalista que esto evitaría los terribles trámites de sucesiones en el futuro. Le pregunté, con toda la calma del mundo, ¿qué sabía él realmente de mi situación financiera? Respondió con una sonrisa condescendiente, diciendo que lo que Clara le había comentado. Que yo era un buen hombre jubilado, con ingresos ajustados y una propiedad libre de cargas que era mi único valor real. Me levanté, fui a mi despacho y regresé con la carpeta. Puse el resumen de Álvaro sobre la mesa, justo encima de sus estatutos. Gerardo lo cogió y empezó a leer. Vi cómo su expresión se iba transformando, cómo el color se le retiraba de las mejillas píldora a píldora. Clara y Nacho se inclinaron, intrigados, para ver el papel. El resumen desglosaba las 8 propiedades residenciales, su ubicación, su rentabilidad anual y la estructura del fideicomiso que las protegía. Al final de la página, en negrita, figuraba la valoración estimada por los peritos de Álvaro. Algo menos de 2.400.000 euros en activos netos. El silencio que se hizo en el salón fue tan denso que casi se podía tocar. El silencio que siguió en el salón fue absoluto, de esos que pesan más que las palabras. Rompí la quietud cogiendo el borrador de los estatutos de Gerardo con 2 dedos, como quien sostiene un papel sin valor. Le comenté, con un tono desprovisto de reproche, que mi abogado ya había supervisado una estructura similar hacía apenas un par de semanas, pero con una diferencia fundamental. Le expliqué que el fideicomiso que Elena y yo constituimos en 2009 ya cumplía con todos los objetivos que él proponía, pero con protecciones legales mucho más sólidas y, lo más importante, sin permitir la injerencia de terceros ajenos a la línea sucesoria directa. Añadí que llevaba 37 años gestionando estos activos sin la menor dificultad y que Nacho siempre supo, en términos generales, que heredaría el fruto de nuestro trabajo. Gerardo, cuya seguridad se había evaporado por completo, admitió en voz baja que no tenía ni la más remota idea de la magnitud de mi patrimonio. Clara, por su parte, no articuló palabras, se limitó a observar la carpeta de Álvaro como si fuera un objeto de otro planeta. Nacho no apartaba la vista del resumen. Le dio la vuelta al papel, como buscando una trampa, y finalmente me miró a los ojos. «Papá», susurró, con una mezcla de asombro y confusión. Le pedí perdón en ese mismo instante, le dije que sentía haber pospuesto tanto esta conversación necesaria. Gerardo, recuperando algo de su compostura profesional, guardó sus documentos en el maletín y sugirió que lo mejor era darnos espacio para hablar en familia. Al despedirse, sus palabras de cortesía sonaron huecas. Ambos sabíamos que no sentía ningún placer por haberme conocido, simplemente había hecho un cálculo de rentabilidad y se había equivocado de principio a fin. Antes de cruzar el umbral, Clara me dedicó una última mirada. Era la mirada fría de alguien que, en silencio, ya está recalculando toda su estrategia de vida. Nacho se quedó conmigo. Fuimos a la cocina y preparamos una cafetera de las de toda la vida. Me preguntó, con una sinceridad que no le veía desde la adolescencia, por qué se lo había ocultado tanto tiempo. Le expliqué que no fue por desconfianza, sino por costumbre,
por ese pudor español hacia la privacidad y porque, sinceramente, quería ver cómo se desarrollaban los acontecimientos antes de mostrar mis cartas. Se sentía como un idiota por haberse dejado arrastrar, pero le aseguré que la culpa era compartida. Yo había dejado un hueco de información y otros habían intentado llenarlo a su manera. Cuando me preguntó qué debía hacer ahora con Clara, fui tajante. Le dije que eso era un asunto privado entre él y su mujer y que yo no tenía intención de interferir en su matrimonio. Pasamos horas sentados a esa mesa de madera. Le conté la historia completa, la que no sale en las escrituras. Como empezamos Elena y yo con apenas nada, los inviernos difíciles en los que la calefacción era un lujo y las decisiones arriesgadas que tomamos juntos. Nacho escuchó cada palabra sin mirar el móvil ni una sola vez, absorto en la realidad de su propia familia. Al final, soltó una pequeña carcajada y dijo que seguir usando el mismo todoterreno y comprar los vaqueros en las rebajas del Alcampo era algo muy mío. Me preguntó si estaba enfadado con él. Le dije que no, que lo que sentía era una mezcla extraña de arrepentimiento por el silencio y un alivio inmenso por haberme quitado el peso de encima. 3 semanas después, Nacho vino a desayunar un martes, solo. Me contó que él y Clara habían tenido varias conversaciones largas y honestas. Ella había admitido que su padre la había presionado para asegurar el futuro y se sentía profundamente avergonzada por su comportamiento. Me dijo que ella quería pedirme perdón en persona. Le respondí que, por supuesto, sería bienvenida al fin y al cabo, era su esposa y, por extensión, parte de la familia. Nacho me dio las gracias por no haberme rendido con él, a pesar de mis dudas. Desayunamos juntos, compartiendo una tostada con tomate en esa misma mesa donde se habían fraguado 37 años de decisiones vitales. El lugar donde Elena solía sentarse con su café y su bendita terquedad. La luz limpia de la mañana entraba por la ventana de la cocina y, por un momento, todo parecía exactamente suficiente. Porque, a decir verdad, lo era. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. El bolígrafo pesaba como si estuviera fundido en plomo. Por un instante, aquel contrato de 2.300.000 euros que descansaba sobre el mantel de hilo se convirtió en un borrón de tinta negra sobre papel de alto gramaje. Yo, Ángel Gómez, a mis 59 años, sentía todo el peso de mi imperio inmobiliario hundiéndome contra el cuero de la silla en la penumbra del restaurante. El aroma a solomillo de buey y a cera de abejas para los suelos solía ser para mí la fragancia misma del triunfo, pero esta noche solo alimentaba la náusea que me trepaba por la garganta como un ácido. Mis manos, las mismas que un día levantaron vigas de acero y supervisaron los cimientos de los rascacielos más imponentes de la Castellana, me estaban traicionando. Un ligero temblor, casi imperceptible para un extraño pero ensordecedor para mí, hacía que la pluma de oro bailara sobre la línea de la firma. Era una vulnerabilidad física que llevaba meses ocultando celosamente. Un malestar recurrente, punzante, que lograba que la opulenta decoración de San Valentín del local pareciera un carrusel burlón de rosas rojas y velas parpadeantes. Frente a mí, Gerardo, mi socio desde hace 2 décadas. Me observaba con la impaciencia grabada en su rostro de 55 años. Era el gesto típico del hombre que vive contando los ceros de su cuenta corriente y no tiene tiempo para pausas dramáticas. Se recolocó en la silla con un crujido de seda, y su corbata brilló bajo la lámpara de cristal de Bohemia. Ángel, llevas 3 minutos clavado en esa línea, soltó, y su voz cortó el murmullo educado del comedor. ¿Pasa algo con las cifras? ¿No te cuadra el reparto? Parpadeé con fuerza, intentando que los números dejaran de nadar ante mis ojos como peces en un estanque turbio. Solo es la luz, Gerardo, logré carraspear, sintiendo mi propia voz débil, extraña a mis oídos. Mis ojos ya no son lo que eran, el cansancio me está pasando factura.
Tomé aire, intentando recuperar el control centrándome en el peso frío de la pluma. Yo era el dueño de Construcciones Gómez, un hombre con 45 millones en el banco y una reputación de hierro en todo Madrid. Y, sin embargo, en ese momento sentía que me ahogaba en un vaso de agua. ¿Cómo puede alguien con esa fortuna sentir que el mundo se disuelve bajo sus pies como un azucarillo? Necesitaba firmar. Necesitaba cerrar este trato antes de que el desvanecimiento me venciera por completo. Pero entonces, oí unos pasos. Eran pesados, rítmicos, muy distintos al paso ligero y ágil del servicio habitual de un local de esta categoría. Eran pasos lentos, deliberados, cargados de una fatiga tan real que me obligó a levantar la vista de los papeles. Una camarera entró en nuestro reservado. Se movía con un esfuerzo físico que contrastaba brutalmente con la elegancia despreocupada de los comensales que nos rodeaban. Su cuerpo sostenía una barriga que parecía demasiado pesada para sus hombros estrechos, una carga que la obligaba a arquear la espalda. Me dispuse a pedirle un vaso de agua para aclarar mi mente, pero al mirarla a la cara, el oxígeno se escapó de mis pulmones. Ana. Tenía 25 años, pero parecía la sombra descolorida de la mujer que yo recordaba. Llevaba un delantal manchado y un embarazo de 8 meses que convertía cada paso en una batalla contra la gravedad. La mujer que mi hijo, Pablo, me había jurado por su vida que era una cazafortunas, la misma que supuestamente lo había abandonado por otro hombre desapareciendo con los ahorros, estaba allí, a menos de 1 metro de distancia. Mi corazón golpeó mis costillas con un ritmo doloroso, casi violento. El mareo fue sustituido de golpe por un reconocimiento frío y punzante que atravesó la niebla de mi enfermedad. «Buenas noches, señores», susurró ella, con la voz quebradiza y evitando cuidadosamente cualquier contacto visual. «¿Desean pedir algo de beber mientras consultan la carta?» Apreté la pluma con tal fuerza que mis nudillos se pusieron blancos como el mármol. «Agua», dije, apenas logrando que la palabra saliera de mi garganta. «Solo agua con mucho hielo». La mujer que, según la versión de mi hijo, nos había dejado por un amante en Marbella, estaba allí, embarazada de 8 meses y temblando mientras sostenía una bandeja en un restaurante del que yo era, irónicamente, copropietario. El vaso que dejó sobre la mesa vibraba, enviando ondas a mi reflejo que imitaban el martilleo frenético que sentía en el pecho. Me quedé paralizado, con la pluma de oro aún suspendida sobre un contrato que, de repente, me pareció un trozo de papel mojado sin valor alguno. Ana estaba allí, la misma mujer que una vez fue la luz inteligente de nuestras reuniones familiares, reducida a un espectro con uniforme sucio. A pesar de su miedo evidente a ser reconocida, me di cuenta de que, o bien el agotamiento la tenía tan cegada que no me identificó hasta estar encima, o bien estaba tan desesperada que buscaba una ayuda que no se atrevía a pedir en voz alta. Pablo se había pasado meses pintándola como la villana de un culebrón. Y sin embargo, aquí estaba ella, sirviendo ensaladas a los mismos hombres que supuestamente habían sido sus víctimas. Gerardo seguía hablando de tipos de interés y reparto de dividendos, pero su voz era un zumbido distante, un ruido de fondo que ignoré por completo. Mi socio no tenía ni idea de que la nuera fugitiva de la que tanto había oído despotricar estaba a escasos centímetros de su codo. La observé en silencio, buscando rastros de la mujer vibrante que solía ayudarme con las auditorías de la empresa con una gracia natural y una agudeza envidiable. Ahora, sus ojos estaban hundidos, rodeados por una fatiga profunda que ningún descanso ordinario podría curar. «Ana», susurré su nombre, sintiéndolo pesado en mi lengua, casi prohibido. «¿De verdad eres tú?» Su mirada se cruzó con la mía por una fracción de segundo, y lo que vi me desgarró. Era un terror puro, un pánico animal mezclado con un silencio suplicante que me rompió el alma en 1000 pedazos. «Solo soy la camarera, señor», tartamudeó, con una voz que era una versión rota de la que yo recordaba. «Por favor, les traeré el servicio enseguida». «No se preocupen».
Tienen que entender que pasé 30 años levantando construcciones Gómez sobre la base inamovible de no romper jamás un trato. Pero en ese preciso instante, el dinero me pareció ceniza fría. Vi cómo sus manos temblaban tanto que un tenedor de plata cayó al suelo, golpeando el mármol con un sonido metálico que atrajo las miradas de reproche de los comensales cercanos. Ella ni siquiera intentó recogerlo. Se dio la vuelta y se apresuró hacia las puertas dobles de la cocina con un andar desigual, visiblemente doloroso debido a su avanzado estado. Verla así, con los nudillos blancos apretando la bandeja contra su cuerpo, me provocó una oleada de rabia protectora que despejó, por fin, los últimos restos de mi mareo. Ángel, por el amor de Dios, parece que has visto a un muerto, me espetó Gerardo, notando mi compostura destrozada. ¿Te está dando otro de tus ataques? Tenemos que firmar esto de una vez, Ángel. Mira los números, son irrepetibles. Miré aquel acuerdo de 2.300.000 euros y luego clavé la vista en las puertas de la cocina por donde Ana había desaparecido. Ella era un pájaro herido intentando volar en un huracán de lámparas de cristal y susurros juiciosos. Creo que sí he visto a un muerto, Gerardo, dije, con una voz que ya no temblaba, sino que vibraba con una claridad letal. Quédate aquí. No me sigas ni se te ocurra llamarme. Me levanté bruscamente, apartando el enorme contrato con una fuerza que lo hizo deslizarse hasta el borde de la mesa, a punto de caer. Ignoré las protestas de mi socio y el grito de sorpresa del matre mientras cruzaba la frontera sagrada del comedor. Empujé las puertas de la cocina. El olor a perfume caro y distinción fue sustituido al instante por una ráfaga de calor húmedo y ruido de vajilla. Estaba decidido a alcanzar a la mujer que mi propio hijo había dado por muerta para todos nosotros. Las puertas batientes de la cocina golpearon la pared con un estruendo seco, sustituyendo al instante el refinado aroma a lirios y vino de reserva por un muro de bochorno asfixiante y el olor punzante del desengrasante industrial. Entré en las entrañas del negocio con mis zapatos de piel italiana deslizándose peligrosamente sobre los azulejos húmedos, ignorando las miradas atónitas de los pinches y el siseo violento del vapor que emanaba del lavavajillas industrial. Antonio, el jefe de cocina, un tipo de unos 30 y tantos que solía gobernar ese caos como si fuera su cortijo personal, dio un paso atrás al ver el fuego que desprendían mis ojos. Abrió la boca para defender su territorio, pero lo corté en seco antes de que pudiera articular una sola palabra. Quítate de en medio, Antonio, gruñí con una autoridad que no admitía réplica. No vengo a hacer una auditoría ni una inspección de sanidad. Déjame pasar. Mis ojos barrieron aquel paisaje de acero inoxidable, ignorando los gritos de las comandas y el tintineo frenético de las sartenes, hasta que localizaron un rincón sombrío junto a la estación de preparación de ensaladas. Ana estaba allí, encogida sobre sí misma, con el rostro hundido en sus manos temblorosas. Ver el desgaste físico de aquel entorno era sencillamente desgarrador. Una mujer en su 8º mes de gestación, obligada a permanecer de pie durante turnos interminables sobre suelos resbaladizos mientras los fogones rugían a su espalda como hornos del infierno. Había elegido uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid para desaparecer una apuesta brillante y desesperada. Esconderse a plena vista, justo delante de las narices de mi hijo. Ana, mírame, dije, suavizando la voz al llegar a su altura. Esto se acaba ahora mismo. No vas a dar un paso más en este lugar. Se estremeció como si mi voz fuera un latigazo, con los ojos moviéndose frenéticamente por la cocina como un pájaro atrapado en una red. Me agarró del antebrazo con una fuerza inesperada y me arrastró hacia un pasillo estrecho y oscuro, cerca del almacén de suministros secos. El olor a ajo frito y grasa pesada flotaba en aquel aire confinado, volviéndolo casi irrespirable. ¿Cómo le dices a una mujer que vive aterrorizada por tu propio hijo que está a salvo contigo? Yo era el hombre que había criado al monstruo del que ella huía. Sentí sus dedos clavándose en la lana de mi chaqueta de traje. Su agarre estaba alimentado por una mezcla de miedo puro y adrenalina. Lo vi entonces con una claridad meridiana.
No era solo temor. Era la convicción absoluta de que mi hijo era el villano de su historia. Pablo me juró que lo habías dejado por otro, susurré, y las palabras me supieron a hiel en la lengua. Le dijo a toda la familia, a los socios, a todo Madrid, que te habías marchado de un día para otro, Ana. Dijo que te habías llevado hasta el último céntimo de la cuenta común. Ella soltó un jadeo frenético, un sonido que cabalgaba entre el sollozo y una risa amarga y carente de alegría. Se lo llevará todo, Ángel, susurró con la voz rota, compitiendo con el estrépito de la vajilla de fondo. Si se entera de que el bebé está en camino, moverá cielo y tierra para quitármelo. Me dijo que no volvería a verlo nunca. Me reveló entonces la magnitud de la infamia. Pablo no se había limitado a echarla de casa. La había amenazado activamente con utilizar sus influencias para que la declararan mentalmente incapacitada, un plan retorcido para arrebatarle al niño y asegurar así su propia posición en la línea sucesoria de los Gómez. Mi propio hijo, mi sangre, había convertido en un arma arrojadiza el legado familiar que yo había pasado toda mi vida construyendo piedra sobre piedra. Me quedé helado, sintiendo el metal frío de una encimera bajo mi mano. Era lo único que me mantenía anclado a la realidad mientras los cimientos de mi mundo se desmoronaban. Él no buscaba un heredero para amarlo, buscaba una moneda de cambio, un seguro de vida para su ambición. Por favor, Ángel. Si alguna vez me tuviste el aprecio de una hija, no dejes que sepa que sigo en esta ciudad, me suplicó. Su respiración entrecortada era el único sonido en nuestro rincón oscuro. La miré y luego clavé la vista en las puertas batientes, siendo consciente de que cada segundo que pasábamos allí, el monstruo que yo había moldeado estaba justo al otro lado de la madera. El sonido de Gerardo gritando mi nombre desde el comedor me devolvió a una realidad que, de repente, me importaba un bledo. Ni siquiera volví la vista atrás hacia el contrato millonario o hacia mi socio atónito. Me moví por instinto, enganchando mi abrigo de la silla mientras me lanzaba hacia la salida de servicio. Ricardo, el encargado del turno, un hombre con un desprecio crónico hacia los subordinados, se interpuso en mi camino con una máscara de falsa preocupación. Señor Gómez, por aquí no se permite el paso al personal ajeno a la cocina. Empezó con esa voz aceitosa de autoridad mal empleada. No me detuve. Le golpeé con el hombro lo justo para que perdiera el equilibrio contra una mesa de acero. Díselo a los abogados, Ricardo. Grité hacia el comedor mientras la pesada puerta de metal se cerraba tras de mí con un golpe definitivo. La transición brusca del calor sofocante del restaurante al invierno helado de Madrid me golpeó como un muro de escarcha. Mis pulmones ardieron al inhalar el aire gélido de la noche. Los olores opulentos del local fueron sustituidos al instante por el hedor a basura acumulada, cartón mojado y gases de escape. Acababa de dinamitar la negociación más importante del ejercicio, un trato de más de 2 millones que Gerardo llevaba meses madurando. Pero mientras el viento me azotaba la cara, ese dinero me pareció poco más que papel mojado. Durante 30 años, yo había sido Ángel Gómez, el hombre cuya palabra era ley y que jamás se levantaba de una mesa sin la firma estampada. Esta noche, solo era un hombre persiguiendo a un fantasma entre la escarcha de un callejón. ¿Cuántas veces me habría sentado en ese mismo restaurante a comer chuletones de precio obsceno mientras mi nieto, mi propia sangre, se alimentaba quizás en la cola de un comedor social o de la caridad ajena? El pensamiento se hundió en mi garganta como un cuchillo al rojo vivo. Miré hacia el fondo del callejón, estrecho y flanqueado por muros de ladrillo visto. Allí, entre las sombras alargadas y junto a un contenedor oxidado, divisé una silueta pequeña y temblorosa que intentaba mantener el equilibrio. Era Ana. Jadeaba buscando aire, y su uniforme de algodón fino no le ofrecía protección alguna contra los escasos grados que marcaban los termómetros de la capital. Tenía las manos apretadas sobre su barriga pronunciada y sus hombros se sacudían con espasmos violentos y silenciosos. Ana, por favor. No he venido a hacerte daño,
exclamé, con la voz quebrada mientras me situaba bajo la luz amarillenta de un foco de seguridad. Ella levantó la vista. Ver sus labios azulados por el frío y escuchar el castañeo de sus dientes me revolvió el estómago de pura rabia contenida. Señor Gómez. No debería haber salido, susurró con un hilo de voz que parecía romperse con el hielo. Si él se entera de que me ha visto, no sabe de lo que es capaz. Pablo es. Es distinto ahora. Las mentiras no solo tenían capas, tenían colmillos. Ana, mírame, exigí, acercándome con cautela pero manteniendo mis manos a la vista, en señal de paz. ¿Por qué estás en esta situación? ¿Por qué mi hijo me dijo que habías huido con otro hombre? Soltó un sollozo hueco y amargo que resonó en el callejón como cristal estallando contra el suelo. No se conformó con echarme, Ángel. Le dijo a los dueños de este sitio, le dijo a ese miserable de Ricardo, que yo era una ladrona con antecedentes. Inventó que le había robado joyas a su madre. Quería que me vigilaran incluso aquí, que me humillaran. Quería asegurarse de que no tuviera ningún lugar donde caer muerta. Sentí una oleada de indignación letal recorriéndome la espalda. Me quité mi pesado abrigo de lana para intentar envolverla, pero ella se apartó con un gesto instintivo y brusco, como un animal apaleado que espera un nuevo golpe. Sus ojos estaban dilatados por un terror tan profundo que me sugirió, con una claridad espantosa, que la crueldad de mi hijo iba mucho más allá de las palabras y las amenazas legales. Había algo más oscuro en esa historia, algo que aún no me había contado. La mirada de Ana no era solo miedo, era la expresión hueca, casi marmórea, de alguien que ha sido sistemáticamente demolido por la persona en quien más confiaba. Mientras el viento invernal de Madrid me azotaba la cara con una saña inusual, ella empezó a desmontar, una a una, las mentiras que mi hijo Pablo había utilizado para envenenar mi juicio y mi sangre. No se trataba solo de insultos. Sus etiquetas de inútil y cazafortunas habían calado hondo, a pesar de que ella trabajaba 60 horas a la semana como contable autónoma, gestionando balances hasta la madrugada para poder cubrir la hipoteca de ambos mientras Pablo derrochaba en cenas de negocios ficticias. Pero el verdadero horror, el que me hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, fue el acoso psicológico. Me contó cómo una tal Beatriz no apareció en escena después de que Ana se fuera. Beatriz ya estaba allí, instalada en la habitación de invitados meses antes del final, bajo la burda excusa de ser una consultora externa de riesgos. Ángel, no solo me anulaba como mujer, susurró con los dientes castañando violentamente. Me hacía sentir que yo era un estorbo, un mueble viejo que sobraba en mi propia casa. Me quedé junto al contenedor de basura, sintiendo una náusea física ante la magnitud de la traición. ¿Beatriz ya estaba allí? ¿Viviendo bajo el mismo techo mientras tú intentabas salvar tu matrimonio? Me pregunté, con un dolor punzante, si de verdad yo había criado a un hombre capaz de semejante bajeza. Mi propia sangre, mi propia carne, se me antojaba ahora un completo extraño. Pablo no era solo mi hijo, era un depredador que había sitiado su propio hogar para devorar a su familia desde dentro. Pero la traición calaba todavía más hondo. Beatriz no era una desconocida que Pablo hubiera encontrado en un reservado de la calle Serrano. Era una antigua empleada mía, una mujer a la que yo mismo había despedido años atrás por faltas éticas gravísimas y desvío de fondos. Pablo la había contratado en secreto, a mis espaldas, metiendo al lobo en el corazón de su casa para despedazar a su mujer. Ana detalló una pesadilla viviente donde Beatriz empezó a usar su ropa, sus perfumes y sus joyas mientras ella aún vivía allí. Se sentaban en el comedor de diario, riendo y haciendo planes, como si Ana fuera un espectro invisible, un estorbo doméstico. Llegó a ponerse el vestido de nuestro primer aniversario para cenar frente a mí en nuestra propia mesa, dijo Ana, apretando su barriga con una fuerza tal que temí por la seguridad del niño. ¿Y mi hijo permitió eso? ¿Se quedó sentado mirando cómo te humillaban?
Pregunté, con mi indignación hirviendo en una furia fría, de esas que no gritan, sino que ejecutan. No solo tenían una aventura, estaban ejecutando, a cámara lenta y con precisión quirúrgica, el alma de Ana. Cada palabra que ella pronunciaba me arrancaba otra capa del respeto que una vez tuve por mi propio legado. Mi hijo había utilizado mi propio dinero, el fruto de décadas de esfuerzo en Construcciones Gómez, para financiar una ejecución doméstica. Y yo, Dios mío, había estado demasiado ocupado levantando torres de cristal como para ver la podredumbre que corroía mis propios cimientos. Intenté sujetarla para que no perdiera el equilibrio, pero Ana bajó la voz hasta convertirla en un susurro aterrado. Miró por encima de mi hombro hacia la puerta del restaurante, con el cuerpo rígido por una nueva ola de pánico. Pero Ángel. Beatriz no estaba allí solo por Pablo o por el dinero, dijo con los ojos desorbitados, inyectados en sangre. Trajo unos polvos. La oí decir que eran para ayudarte a jubilarte antes de tiempo. Un sudor gélido me recorrió la nuca. Esa frase, ayudarte a jubilarte, hizo que mis meses de fatiga crónica, mis lagunas mentales y mis síncopes repentinos cobraran un nuevo y aterrador sentido. Mi mundo empezó a girar, no con el vértigo habitual de mi supuesta enfermedad, sino con la claridad nauseabunda de quien comprende que el edificio que ha construido está amañado para colapsar sobre su propia cabeza. Me di cuenta en ese latido de que mis mareos no eran el peaje inevitable de la edad ni el estrés del imperio. Eran un plan de asesinato. Lo que decía Ana confirmaba mis peores sospechas. Estaba siendo envenenado activamente por el mismo monstruo que había destrozado su vida. Intenté sostenerla, pero sus rodillas cedieron finalmente. Se desplomó sobre el asfalto sucio del callejón, agarrándose el abdomen y jadeando de una forma que me heló la sangre. El frío de Madrid y el peso insoportable de su terror habían roto, por fin, su última línea de resistencia. Ana, aguanta. Mírame, no te me vayas ahora, rugí, y el sonido rebotó en los muros de ladrillo visto como un disparo de advertencia. No me importaba quién pudiera oírnos. No me importaba el contrato de 2 millones que se enfriaba sobre la mesa del restaurante. Enrique, trae el coche a la puerta de servicio ahora mismo. Grité por el móvil, con una desesperación paternal que no recordaba haber sentido en décadas. Enrique, mi chofer de confianza, que me había acompañado en 3 auges inmobiliarios y un divorcio traumático, no hizo ni una sola pregunta. Mi nieto estaba en esa barriga, mi legado real, mi único futuro digno, estaba tiritando y desvaneciéndose en la parte trasera de un coche mientras yo me sentía el hombre más impotente del mundo. Fue una comprensión visceral que eclipsó cualquier triunfo profesional de mi carrera. Alcé el frágil cuerpo de Ana, asombrado de lo poco que pesaba a pesar del avanzado estado de su embarazo, y la acomodé en los asientos de cuero. El contraste entre la opulencia de mi coche y su uniforme raído y manchado era un recordatorio insoportable de lo bajo que habíamos caído bajo la sombra de Pablo. Enrique voló por las calles de Madrid, ignorando semáforos y direcciones prohibidas. Yo sostenía la mano de Ana, sintiendo su pulso aterradoramente débil mientras ella entraba y salía de la conciencia. Las luces de la Castellana se borroneaban tras el cristal como rayas de neón burlonas. No se te ocurra cerrar los ojos, Ana. Tu hijo te necesita. Yo te necesito, le susurré al oído. Ella se movió apenas, con los ojos vidriosos por el dolor y la debilidad. Señor Gómez. Los polvos. Los pone cada mañana. ¿En su café? Balbuceó antes de perder el sentido. Me confesó que Beatriz no solo los había traído, sino que se había jactado de conocer la procedencia. Una empresa de suministros químicos industriales a las afueras, un detalle que Beatriz pensó que Ana olvidaría por su estado de shock. Las puertas de urgencias de la clínica se abrieron con ese olor aséptico a hospital privado. No esperé a que trajeran una camilla.
La llevé yo mismo en brazos bajo las luces fluorescentes, gritando por ayuda hasta que un enjambre de batas blancas nos rodeó, arrancándola de mi protección hacia el quirófano. Me quedé solo, mirando la manga de mi traje de 3.000 € manchada de sangre y sudor, mientras mis oídos zumbaban. Sentí un remordimiento aplastante al saber por una enfermera que Ana ya había estado en ese mismo hospital meses atrás, pero que había huido presa del pánico al reconocer a un socio de Pablo en el vestíbulo. Había estado viviendo como una fugitiva en su propia ciudad mientras yo cerraba tratos millonarios. La doctora de guardia salió finalmente. ¿El bebé? ¿Están bien?, pregunté con la voz rota. Ella suspiró y su expresión se suavizó ligeramente, aunque mantuvo la seriedad profesional. El niño es un luchador, señor Gómez, pero la madre está al límite de sus fuerzas. Sufre una deshidratación extrema, anemia de grado 1 y un cuadro de agotamiento severo. Es evidente que no ha comido de forma adecuada en semanas. Aquel diagnóstico de negligencia fue como un golpe físico en el estómago. Mi nieto estaba estable, pero florecía a costa de consumir la vida de su propia madre. ¿Cómo pude yo, un hombre que construye rascacielos capaces de resistir terremotos, fallar de forma tan estrepitosa al construir un simple techo de seguridad para mi propia familia? Me negué en rotundo a dejar a Ana en una planta común donde mi hijo pudiera localizarla. Usando mis contactos y mi influencia, hice que la registraran bajo un seudónimo y ordené a Enrique que preparara el traslado discreto. La llevamos al Hotel Palace, a una de las suites presidenciales que suelen alojar a jefes de Estado. La factura de 5.000 € la noche me pareció una limosna comparada con el valor de su vida. Puse toda la planta bajo un estricto bloqueo de mantenimiento, convirtiendo a Ana en un fantasma protegido dentro del hotel más vigilado de la capital. La vi dormir entre sábanas de seda egipcia, con su rostro pálido perdiendo, por fin, esa máscara de terror constante. Ahora estás a salvo, Ana, le prometí en la penumbra, ajustando el edredón. Te doy mi palabra de honor. Me senté en un sillón de terciopelo, sintiendo el roce áspero de la sangre seca en mi puño. De repente, la fatiga desapareció. Ya no estaba cansado. Era un hombre que, por fin, tenía ante sí el plano completo de la traición. Mientras observaba el ritmo pausado de su pecho, el móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Pablo. Papá, ¿ya se te ha pasado el mareo del restaurante? Cuídate, que ya no tienes edad para estos sustos. Se estaba burlando de mí, comprobando el progreso de su ejecución silenciosa mientras yo sostenía los restos de su crueldad en mis manos. La guerra acababa de empezar. El sol de la mañana golpeaba los edificios de cristal de la zona norte de Madrid con una intensidad clínica, casi quirúrgica. Mientras me preparaba para una guerra que nunca quise luchar, ni siquiera me molesté en llamar por teléfono. Simplemente me apoyé contra el timbre de la fortaleza acristalada de Pablo, un ático de lujo con vistas a la sierra, y la vibración del interfono imitó el latido gélido y acompasado de mi corazón. Pablo Gómez, mi hijo de 35 años, apareció en la puerta de su loft de diseño con ese aire de superioridad que, por fin, empezaba a ver con una claridad aterradora. Llevaba una bata de seda italiana de marca y sostenía una taza de café de porcelana fina, pareciendo más molesto por la interrupción que preocupado por mi estado físico. «Papá, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó con esa voz suave y condescendiente que antes confundía con afecto. «Tienes mala cara. ¿Te ha dado otro de tus episodios de vértigo? Estás pálido, Ángel. Quizás deberías estar en casa con una enfermera de confianza en lugar de andar vagando solo por la ciudad». Era el mismo acoso psicológico de siempre, una gota malaya de manipulación. Sus sutiles pero constantes referencias a mis mareos estaban diseñadas para hacerme sentir senil, vulnerable e incompetente frente al Consejo de Administración de Construcciones Gómez. He venido a descubrir en qué momento exacto se te quedó el alma tan hueca como este piso, Pablo, dije, apartándolo con el hombro para entrar sin invitación.
El lugar era un monumento a la riqueza estéril. Mármol de Carrara blanco, muebles minimalistas y ventanales de suelo a techo, pero carente de cualquier rastro de humanidad. Noté 2 tazas de café humeantes en la isla de la cocina y un par de tacones de seda tirados con descuido cerca del sofá de piel. El olor a café de especialidad inundaba el aire, un aroma que normalmente me resultaba placentero pero que ahora me revolvía el estómago al recordar la confesión de Ana sobre los polvos químicos. ¿Cómo miras a la persona que has criado, a la que has dado todo, y te das cuenta de que estás frente a un depredador de tu propia sangre? Había construido un imperio sobre cimientos que creía sólidos, pero el hombre al que llamaba hijo estaba hecho de arena movediza y vidas ajenas robadas. Beatriz, de 32 años, descansaba en el sofá con una bata de seda que yo recordaba perfectamente. Pertenecía a Ana. Sus ojos fríos, de una ambición calculadora, no mostraron ni un ápice de remordimiento al saludarme con una sonrisa burlona y cargada de veneno. «Buenos días, señor Gómez», dijo con esa voz teñida de una dulzura artificial que me erizaba el vello. «Es un auténtico placer ver que sigue en pie a pesar de todo». La miré y vi a la empleada que yo mismo había despedido por falsificar notas de gastos y desviar fondos de la gestoría, la misma mujer que Pablo había metido en su casa para suplantar a su mujer. Llevaba la bata de Ana, bebía de la taza de Ana, vivía la vida que le había robado a Ana bajo mi propio techo corporativo. ¿Dónde está ella, Pablo? ¿Dónde está mi nuera? Exigí, aferrándome al borde frío de la isla de mármol para ocultar y calmar el temblor de mis dedos. Pablo intercambió una mirada de complicidad absoluta con Beatriz antes de volverse hacia mí. Se apoyó en la encimera con una sonrisa arrogante, casi de lástima, mientras cogía un sobre de cartón con el logo de la empresa. «No quería decírtelo todavía, papá, por tu salud delicada, pero tu preciosa Ana no solo se largó de la noche a la mañana. Nos robó hasta el último céntimo de la cuenta de gastos antes de huir. He encontrado las pruebas definitivas. Ha estado desviando fondos de Construcciones Gómez durante meses a una cuenta puente». Mi propio hijo me miraba fijamente a los ojos, entregándome un fajo de documentos falsificados de sus propios crímenes y esperando que yo fuera ya demasiado débil mentalmente para ver la burda mentira. La lealtad paternal que había mantenido contra viento y madera durante 35 años murió en ese salón, sustituida por una furia fría, lúcida y calculadora. No cogí el sobre. En su lugar, solté una carcajada seca y metálica que pareció sacudir los ventanales del palacio de cristal de mi hijo. Era la risa de un hombre que, tras meses de oscuridad, por fin ha entendido el remate de un chiste muy negro. La sonrisa de Pablo flaqueó y miró de reojo a Beatriz, como si estuviera comprobando si el guión que tan cuidadosamente habían ensayado seguía siendo válido. Si Ana de verdad hubiera robado a la empresa de esa manera, Pablo, entonces eres un vicepresidente mucho más incompetente y negligente de lo que jamás me atreví a temer, dije, y mi voz cortó el aire como una cuchilla. ¿Me estás diciendo en mi cara que una contable externa ha desviado millones bajo tus propias narices sin que te enteraras? Según tu propia lógica, has fallado estrepitosamente al proteger los activos de la firma. Considérate despedido por negligencia grave con efecto inmediato. La satisfacción de su rostro se pudrió en una máscara de pura confusión. No esperaba que yo aceptara el supuesto robo como premisa para destruir su carrera de un plumazo. Vi cómo la confianza de Beatriz se resquebrajaba, sus ojos buscaban una salida al darse cuenta de que yo no me tragaba el numerito de la nuera fugitiva. ¿Crees que un sobre lleno de mentiras de oficina me va a distraer de lo que vi en tus ojos anoche?, pregunté, invadiendo su espacio vital hasta que tuvo que retroceder. «Papá, ¿no estás bien?», tartamudeó Pablo, intentando recuperar el control. «Estás paranoico», lo dicen los médicos. «El mareo te está nublando el juicio. Tienes que irte a casa, descansar y tumbarte antes de cometer una locura de la que te arrepientas el resto de tu vida». ¿Saben lo que se siente al ver cómo tu propia creación, el hijo al que le has allanado el camino, te enseña los colmillos esperando tu cadáver?
Es un silencio que grita, una comprensión amarga de que la persona a la que se lo diste todo solo está contando los segundos para que te pudras. Saqué mi móvil del bolsillo. Con unos toques deliberados y firmes, envié una autorización electrónica que ya tenía redactada desde el coche a mi director financiero y al responsable de seguridad. Acabo de congelar todas tus cuentas corporativas y he suspendido tus asignaciones del fondo fiduciario familiar. Tienes 24 horas para presentar pruebas reales, auditables y legítimas del robo de Ana. No estas falsificaciones de aficionado, o mañana te verás tan pobre como la mujer a la que echaste a la calle. He pasado 30 años levantando este imperio y no permitiré que lo conviertas en el patio de recreo de una amante y un cobarde sin escrúpulos. La confianza se evaporó por completo. Pablo perdió los papeles de forma violenta. Su cara se contrajo en un rictus de odio y las venas de su cuello se hincharon como cuerdas mientras se lanzaba hacia la isla de la cocina. «No puedes hacerme esto», gritó con una rabia aguda que raspaba las paredes. «Ese dinero es mío por derecho de sangre. Es mi legado, no el de esa muerta de hambre. No parpadeé siquiera». Le di la espalda con la parsimonia de quien ya ha dictado sentencia y caminé hacia la puerta de salida. Beatriz seguía en silencio, como una víbora que ya estaba pesando mentalmente el valor de un hombre sin cuenta bancaria ni apellidos de peso. No me importaba lo más mínimo. El aire del loft apestaba a su arrogancia y necesitaba salir de allí antes de asfixiarme de verdad. Al llegar al pasillo, oí el estruendo de la taza de porcelana estallando contra la pared. Cerré la puerta tras de mí, un golpe seco que sentí como el último ladrillo de una tumba necesaria. Pero sus últimas palabras resonaron a través de la madera reforzada, una promesa escalofriante que vibró en el pasillo como una maldición gitana. «Chécate el pulso, viejo. Ya eres un fantasma. No vivirás lo suficiente para verme perder ni un solo céntimo de lo que me pertenece». La amenaza de Pablo sobre mi condición de fantasma me siguió hasta el ascensor, vibrando en la médula de mis huesos con una frecuencia siniestra. Me quedé a solas en el silencio de los espejos del elevador, observando mi propio reflejo bajo la luz halógena. Me veía cansado, con la piel bajo los ojos hundida y grisácea, pero sentía como mi mente, tras meses de letargo inducido, se estaba afilando de nuevo como un arma de precisión. En ese breve trayecto hacia el garaje, me di cuenta de que la desaparición de Ana no había sido un acto de cobardía ni una huida desesperada. Fue una retirada táctica en toda regla. Se había refugiado en las sombras no solo para salvar su vida y la de su hijo, sino para proteger las pruebas que había pasado meses reuniendo contra el hombre que compartía mi apellido y mi sangre. Regresé a la suite del Hotel Palace con el alma encogida. El silencio lujoso de los pasillos, alfombrados para amortiguar cualquier sonido mundano, contrastaba violentamente con los gritos venenosos y el estallido de porcelana que había dejado atrás en el loft. Ana estaba despierta, incorporada en la enorme cama de la suite presidencial. Se veía frágil, casi minúscula ante el imponente cabecero de seda labrada, con los ojos buscándome ansiosamente en la penumbra. Me senté al borde del colchón, sintiendo el hundimiento del plumón. Le comuniqué, con voz firme, que había congelado todas las cuentas de Pablo y suspendido sus poderes en la empresa. Por primera vez desde que la encontré en el callejón, vi un destello de esperanza, un brillo de vida, en su mirada. «Nunca se va a detener, Ángel», susurró ella, y su voz sonó como el roce de un papel seco. «Pablo tiene una ambición que no conoce límites. Cree que es el dueño de la empresa, de mi vida y hasta del aire que respiro». Le tomé la mano entre las mías. Estaba fría como el mármol, pero su agarre era firme, decidido. «Pues vamos a recuperar ese aire, Ana. Empezando por el dinero y terminando por tu dignidad». Mientras la miraba, me asaltó una pregunta lacerante. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me enorgullezco de ser un hombre hecho a sí mismo, un técnico que ve la integridad estructural de un edificio con un solo vistazo.
Y sin embargo, había estado ciego ante la podredumbre que corroía mis propios cimientos familiares. Había pasado 40 años inspeccionando planos en busca de fallos microscópicos, de fisuras en el hormigón, mientras un fallo catastrófico ocurría cada noche en mi propio salón, frente a mis ojos. Ana me pidió que le acercara su mochila de nylon gastada, que Enrique había rescatado del restaurante. Noté la textura áspera y barata del material, algo que parecía totalmente fuera de lugar en aquella estancia rodeada de terciopelo, molduras de oro y muebles de época. Rebuscó con dedos expertos en una costura oculta del forro interior y extrajo un libro de contabilidad de tapas negras, pequeño pero pesado. Olía a papel viejo, a oficina cerrada y a polvo. Era el fantasma de la vida profesional que había intentado conservar contra viento y marea. Lo abrió sobre el edredón de seda y empezó a señalarme las discrepancias con una lucidez asombrosa. Me mostró, fila por fila, donde se habían desviado exactamente 750.000 euros a través de una red de empresas pantalla radicadas en paraísos fiscales y sociedades interpuestas que yo jamás había autorizado. Los números, fríos y objetivos, no mentían. Mi hijo, en cambio, había hecho de la mentira su lengua materna. 750.000 euros, repetí en voz alta, y la cifra me supo a ceniza amarga. No solo le robó a la empresa, Ana. Te robó tu seguridad, tu casa y el futuro de mi nieto. Me di cuenta en ese instante de que mi nuera había sido mi guardiana silenciosa, mi última línea de defensa, mucho antes de verse obligada a convertirse en una fugitiva. Al pasar la última página del libro, mi corazón dio un vuelco violento. Las hojas finales estaban llenas de anotaciones en los márgenes con una caligrafía afilada, nerviosa y familiar. Eran notas escritas de puño y letra por Beatriz. Ella no era una simple amante, había sido la arquitecta intelectual del desfalco mucho antes de mudarse a la casa de mi hijo para terminar el trabajo. Pero fue un papel doblado, escondido al final del cuaderno, lo que me cortó la respiración por completo. Lo saqué con los dedos temblando, sintiendo que el aire se volvía denso. Era un recibo original de un almacén de suministros químicos industriales de las afueras de Madrid, con la firma de Beatriz estampada en el recibí, fechado exactamente la semana antes de que empezaran mis supuestos ataques de vértigo y mis desvanecimientos. El fantasma del que Pablo se había burlado esa misma mañana por fin tomaba una forma física y letal. Ese pequeño trozo de papel térmico pesaba más que cualquier viga de acero que yo hubiera levantado en mi carrera. Era la prueba irrefutable de que mi hijo y su amante no se limitaban a esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo para heredar el imperio, estaban acelerando el proceso de mi muerte día tras día, café tras café. No era solo una estafa financiera, era un intento de parricidio diseñado en la sombra de mi propia ambición. Poco tiempo después, me encontré sentado en la sala de vistas de los juzgados de Plaza de Castilla para asistir a la lectura de la sentencia de Pablo. La luz del sol, filtrada a través de los grandes ventanales del edificio judicial, se sentía como un peso físico sobre mis hombros, una claridad cruda que no permitía sombras donde esconderse. Pablo, vestido con un traje que yo mismo le había regalado, intentó en un último arrebato de soberbia culpar a mi educación y a mi ausencia profesional por sus crímenes. Sin embargo, el juez, con una frialdad impecable, reveló que yo mismo había creado una fundación y un fondo de becas a su nombre hacía décadas, un fondo destinado a su formación que él había estado saqueando sistemáticamente desde sus días de universidad para financiar una vida de excesos ocultos. Cuando el agente de la Policía Nacional se acercó para llevárselo y comenzar su condena de 15 años por intento de homicidio y estafa agravada, Pablo se detuvo un instante y me clavó la mirada. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia vacía, tenían ahora un destello de reconocimiento aterrador, el de un animal acorralado que aún intenta morder. Sigues siendo un Gómez, papá, siseó, con un odio que le deformaba las facciones. Acabas de destruir a tu propio hijo para dárselo todo al bebé de una desconocida. Has matado tu propio linaje. No respondí. No había palabras en el diccionario que pudieran salvar la distancia que nos separaba.
Simplemente lo vi marcharse, escoltado por el pasillo, sintiendo cómo se cortaba el último vínculo con una versión de mí mismo que ya no reconocía ni deseaba recuperar. Salía la tarde madrileña, donde el aire olía a esa mezcla tan propia de lluvia reciente y asfalto caliente, sintiendo que el peso de la empresa y la responsabilidad del futuro por fin encontraban un equilibrio perfecto. La guerra había terminado. Por primera vez en mi vida, yo no era el muro que sostenía la línea de defensa, era el que abría la puerta para que la vida avanzara. Semanas más tarde, el sol de la mañana ya no solo iluminaba mi despacho en la Castellana, se sentía como un foco de esperanza sobre un escenario donde los actores habían cambiado definitivamente. Habíamos sustituido a un villano hueco por la mujer que, con su valentía, había salvado los cimientos de mi vida y de mi cordura. Me quedé en silencio en el salón de mi casa al atardecer, observando cómo la luz dorada bañaba las estancias. Aquel lugar ya no parecía un búnker diseñado para la soledad y la sospecha, sino un verdadero santuario. Antes de que Ana se incorporara oficialmente a la gestión de las torres de cristal de la oficina, le entregué una carpeta de cuero que contenía un documento redactado por los mejores juristas de la ciudad, un documento que aseguraría que su lugar en mi mundo y en mi legado fuera inamovible. Ana, he formalizado mi testamento vital y profesional ante notario, le dije, viendo cómo sus manos temblaban ligeramente al abrir la carpeta. Te he nombrado mi heredera universal y te he otorgado el pleno poder de representación y voto en el Consejo de Administración de Construcciones Gómez. Ante la ley, desde este momento, eres mi hija y mi sucesora legítima. Es una posición que nadie, absolutamente nadie, podrá impugnar jamás mientras yo viva o después de que me haya ido. Sus ojos, húmedos por la emoción, se clavaron en el registro oficial. Ya no era solo la madre de mi nieto, era la dueña de su propio destino y la guardiana de un imperio que ahora, por fin, tenía un propósito noble. Gracias, papá, susurró ella. Y al escuchar esa palabra, sentí que los cimientos de mi corazón, por fin, estaban bien asentados. El bautizo de mi nieto, al que decidimos llamar Hugo en honor a mi padre, aquel hombre que me enseñó que una palabra vale más que un contrato firmado, no se celebró bajo las naves inmensas y frías de una catedral ostentosa. Preferimos la intimidad de una pequeña ermita románica situada en una de las lomas de mi finca, en las afueras de Madrid. El aire de la sierra traía consigo el aroma dulce del azahar y la jara, y el cielo lucía ese azul intenso, casi eléctrico, que solo se despliega sobre la meseta castellana durante los mediodías de primavera. Miré a Ana y sentí un orgullo que me inflamaba el pecho. Ya no quedaba ni rastro de la sombra temblorosa y quebrada que encontré bajo la luz amarillenta de aquel callejón mugriento tras las cocinas del restaurante. Hoy lucía un vestido de lino blanco que resaltaba su serenidad recobrada, y su sonrisa tenía una fuerza vibrante que me recordaba por qué, desde el principio, ella siempre fue la mejor de todos nosotros. Ana no solo era la madre de mi nieto y el eje de mi familia, se había convertido en la nueva directora de operaciones de Construcciones Gómez. Bajo su vigilancia implacable y su mente analítica, los números habían vuelto a ser reales, transparentes, y la palabra ética había dejado de ser un término vacío en un folleto corporativo para convertirse en la viga maestra de nuestra empresa. Ángel, el padre Julián está listo para empezar, dijo ella, acercándose con paso firme y poniendo una mano cálida sobre mi hombro. Al sentir su contacto, se me hizo un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. En ese instante, el peso hercúleo que había arrastrado durante años, la sospecha constante, la enfermedad inducida por el veneno de mi propio hijo y la traición más amarga, terminó de disolverse por completo, como la sal en el agua. Ya voy, hija, respondí, y pronuncié esa palabra con toda la fuerza de mi corazón. La ley y los documentos notariales nos habían convertido en familia ante el Estado, pero habían sido la lealtad mutua y el dolor compartido lo que nos había vuelto inseparables. Mientras caminaba hacia la pila bautismal de piedra antigua, recordé las últimas y desesperadas palabras de Pablo sobre mi condición de fantasma. Pobre infeliz. Se equivocaba de medio a medio.
Los verdaderos fantasmas son aquellos que habitan en la mentira, los que se alimentan de la ambición desmedida y los que terminan vagando por los pasillos fríos de una celda o de un alma vacía. Yo, por fin, después de 60 años de carrera, me sentía verdaderamente vivo. Había salvado mi imperio de las garras de la corrupción, sí, pero lo más importante es que había blindado el futuro de un niño que, gracias a nosotros, nunca conocería la oscuridad que habitaba en el corazón de su padre biológico. A veces, para construir algo que esté destinado a durar 1000 años, tienes que tener el valor de derribar el edificio entero hasta los cimientos y descubres que la estructura está podrida por dentro. Mi nombre es Ángel Gómez. Y aunque cargo con cicatrices profundas que nunca se borrarán del todo, hoy camino por mi propia casa y por los pasillos de mi empresa sin miedo a las sombras ni a los espejos. Porque ahora, la luz que entra por los ventanales es, por fin, de verdad. Una luz limpia que ilumina un nuevo comienzo. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.